Estimados maestrantes, bienvenidos a la semana 1 de nuestra asignatura Gobierno y Relaciones Internacionales, correspondiente a la maestría en Ciencia Política, mención en Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Respecto a la primera semana, desarrollaremos todos los temas relacionados a política y relaciones internacionales, la paz de Westfalia de 1648, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Dentro de las actividades del componente de aprendizaje práctico experimental, desarrollaremos el caso 1. Ustedes tendrán que hacer una investigación relacionado a la Segunda Guerra Mundial y su aporte a la constitución de un nuevo orden mundial. Para este punto, ustedes tendrán lecturas correspondientes al tema para que puedan elaborar su trabajo, pero siempre es importante poder investigar de otras fuentes para tener algunas perspectivas o corrientes que no sean las mismas que están reflejados en los textos que les hemos podido mostrar. La Paz, para comenzar con una muy breve explicación de estos temas, la Paz de Westfalia de 1648 es un proceso de paz considerados por muchos tratadistas como uno de los episodios de transición religiosa y política más relevantes de la historia de Europa. Los tratados de Osnabrück y Münster, firmados en el ayuntamiento de Münster, en la región de Westfalia, corresponden al fin de dos guerras, la guerra de los 80 años y la guerra de los 30 años, ¿no es cierto? Estas guerras fueron muy complejas, ¿no es cierto? Desde disputas religiosas, pugnas de poder, crisis internas, conquista, expansionismo, o la pelea entre las dinastías de la época, ¿no es cierto? O entre los imperios. Uno de los principales actores, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? Los principados. Lo importante de este punto es de este proceso de paz, de la paz de Westfalia, son los avances que se mantienen con el tiempo en relación a las relaciones internacionales, al derecho internacional público, los principios de gobernabilidad territorial, el principio de no injerencia en los asuntos internos, la igualdad jurídica de los estados, el pluralismo religioso o el equilibrio de poderes en las relaciones internacionales forman parte de los avances de este proceso de paz que se mantienen hasta la época. Existe un tratadista, Philpott, que define o que indica que este proceso de paz puede definirse, aunque existen muchas corrientes que niegan esta teoría, que el origen de las relaciones internacionales modernas comienzan con este proceso de paz. Al constituirse en el primer estatuto de Europa moderna, ¿no es cierto? Donde existe un cambio del sistema consuetudinario de la herencia dinástica y conquista al reconocer el estatus de algunos estados, ¿no es cierto? Esto incrementó las fuentes de legitimidad constitucional de los estados, evolucionando en un sistema de respeto interestatal y soberanía. Y como les decía, se considera como el primer foro mundial de las relaciones internacionales y base para la sociedad internacional contemporánea. La Primera Guerra Mundial tiene que ver mucho con los temas que vamos a tratar a futuro, con el tema de la cooperación internacional, ya que a raíz de la Primera Guerra Mundial no quiero tocar tanto el tema de las razones por las cuales se dieron esta guerra, sino más bien de las cuestiones que salieron de la misma, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos al Tratado de Versalles, a la construcción o elaboración de la Sociedad de las Naciones, la Sociedad o Liga de las Naciones, que podría considerarse como la primera organización que tiene carácter universal en el mundo, aunque no tuvo la acogida del mundo por falta de garantías, ¿no es cierto?, por parte de las superpotencias que estaban en ese momento en este espacio como actores.
tiene mucha relevancia porque en este punto ya se tocan temas sobre seguridad colectiva, por ejemplo. Uno de los temas interesantes, hablando de la garantía, es que los estados se comprometían a ser garantes de la paz, ¿no es cierto? Esa fue una de las disputas que se discutieron posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial, con la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas. Eh, Cambiando completamente la perspectiva de este organismo. En estos tratados, en la Sociedad de las Naciones, se toca por primera vez el tema de la cooperación internacional, por ejemplo, con el nacimiento de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, la Organización Internacional Postal, entre otras que se crearon durante este espacio de la historia. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas, marca un precedente dentro de un nuevo orden de las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Tocando algunos temas como ya no la garantía de la paz, sino más bien algunos temas de seguridad colectiva, tomando en cuenta directamente a la cooperación internacional en temas sociales, económicos, culturales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces existen algunas características que se mantienen dentro o que se potenciaron con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la unión del mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas y la ratificación y firma de la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad soberana de todos sus miembros, por ejemplo, eh, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales a través de los tratados, etcétera, ¿no es cierto? Como les decía, estos principios y finalidades de la organización, como son la paz y la seguridad internacional, eh, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas a la paz y para suprimir los actos de agresión u otros quebrantamientos a la paz, ¿no es cierto? Eh, Otro de las finalidades y puntos centrales de este espacio fue fomentar las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Otro de los temas interesantes, como les decía hace un momento, fue la realización de la cooperación internacional. Y por último, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Esto es sacado de la Organización de las Naciones Unidas y de la Carta de las Naciones Unidas. Estos son los temas que vamos a desarrollar en esta primera unidad. Espero que esta pequeñísima introducción pueda servir para que tengan una idea de lo que vamos a tratar. Los espero la próxima semana y les agradezco muchísimo por su atención. Les mando un abrazo y por favor revisen el plan docente, asistan por favor a las tutorías para poder absolver de buena manera todas las inquietudes y preguntas que se puedan tener sobre estos temas. Les mando un abrazo, muchas gracias.